Muchas gracias por sus palabras, doctor McMaster. De esta manera queda oficialmente instalado el 22º Foro Farmacéutico de la ANDI, La Salud, Responsabilidad de Todos. A continuación, quiero invitar al escenario a la doctora María Luisa Escobar. La doctora Escobar es economista y consultora internacional, quien trabajó como gerente de la práctica de salud en el Instituto del Banco Mundial y como gerente de la práctica de salud para América Latina en el Banco Mundial. Bienvenida. Bueno, no me vayan a descontar los 2 segundos, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la ANDI por haberme invitado a este foro y a ustedes por escuchar mis reflexiones. Yo quiero que ustedes en los próximos 30 minutos se despojen de todo lo que conocen de los sistemas de salud. ¿Perdón? ¿Se oye bien? Sí. Que en los próximos 30 minutos me acompañen en un proceso de reflexión que yo he hecho en los últimos 5 años. Yo voy a pasar muy rápido estas filminas para no tomar tiempo, pero entiendo que van a estar disponibles para quienes las quieran mirar más adelante. Yo quiero... Este aparato camina más rápido de lo que quisiera. Ah, perdón. ¿Y le devuelvo este? Gracias. Muy bien. Bueno. Sí, ya van a quedar con los oídos más sanos. Muy bien. Bueno, primero que todo yo quisiera, si ustedes no van a escuchar nada de lo que yo diga, que entonces se acuerden solamente de estos 5 mensajes principales. Primero, les quiero decir que hay un mensaje de alerta. Hay un mensaje de alerta importante. O sea, los sistemas de salud del mundo, no solo el de Colombia, no son sostenibles. Son como un carro en donde nos montamos todos y que realmente está yendo tan rápido que ese carro puede estrellarse contra una pared. Y por eso es que les pido que traten de olvidarse un poco de en qué estamos montados y nos hagamos unas preguntas de manera crítica. Pero realmente, aunque hay esta sensación de alerta, hay una oportunidad histórica, y una oportunidad histórica fantástica para Colombia, para ser uno de los países en el mundo en desarrollo que le demuestre al mundo cómo puede cambiar los modelos de atención y cómo puede cumplir con su mandato constitucional del derecho a la salud. Listo. Gracias. Bueno, quiero también contarles que todo lo que les voy a... Si quieren yo hablo de ahí, de ese podio, para no dejarlos sordos a todos. Esto se puede apagar, este aparato. Bueno, me voy a hacer más lejitos para que no haga problema. Bueno, quiero decirles que lo que les voy a contar sí se puede hacer. Y se puede hacer porque yo lo he visto en los últimos 5 años, con además poblaciones pobres, poblaciones marginadas, y que perfectamente adaptaciones de cosas por el estilo pudieran hacerse en Colombia. Quiero hablarles de qué es esto, qué es este nuevo modelo y en qué principios se basa. Primero, y yo creo que la ANDI tiene un posicionamiento perfecto para esto, porque tiene que tener un abordaje multidisciplinario. Tenemos que aprender a utilizar el conocimiento de los ingenieros,
de los arquitectos, de los financistas y combinarlo con el de los saludistas y los clínicos. El individuo debe ser el centro. Esto es un mensaje que viene desde hace mucho tiempo, desde los 70s. Los salubristas y los médicos conocerán pues, las proclamaciones de la Alma Ata, que por fin ahora empiezan a entenderse mejor. Yo antes también no le paraba muchas bolas a eso y decía como, no, ¿esto qué quiere decir esto del centrado en el individuo y demás? Pero ahora ya me empezó a hacer un poco más de sentido qué quería decir eso y cómo realmente se operacionaliza. Pero tiene que ser un sistema que monitoree y evalúe rigurosamente, que construya basado en la evidencia y que haya responsabilidad de todos como agentes del cambio. Y por último, mi último mensaje va a ser relacionado al derecho de la salud. Yo sé que en Colombia tenemos nuestro mandato constitucional de que la salud es un derecho para todos, y mi mensaje es que el cambiar los modelos de atención es quizás, hasta este momento pienso yo, la única forma en la cual podamos realmente cumplir con este mandato del derecho a la salud. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿por qué estamos en una situación de alerta? Muy rápidamente. Ay, esto es mejor contarlo sin tener que pasar estas cosas. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Si ustedes se ponen a pensar un poquito en los sistemas de salud que han hecho, han replicado los sistemas de salud de los países desarrollados. Entonces queremos buscar más y mejores atenciones en salud, más y mejores tecnologías, más y mejores exámenes diagnósticos, etc. ¿Qué les pasó a ellos? Se les empezó una tendencia a aumentar los costos insostenible. Tan insostenible que todos ellos están introduciendo medidas para poder hacer cambios en los sistemas de salud porque saben que van en el carro que se va a estrellar contra la pared. Pero pues, nosotros ya invertimos esto que quedó, ay, Dios mío, me van a disculpar, pero pues muy bien, bueno, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Y por qué yo tengo preocupación y por qué hay una sensación de alerta? Bueno, todo el mundo sabe que hay un cambio demográfico, que todos nos estamos envejeciendo y que eso quiere decir que tenemos más comorbilidad, que tenemos más enfermedades no transmisibles y crónicas, lo que quiere decir que necesitamos más y más tratamientos de salud cada vez más complejos. Hay cada vez más tecnologías que están sirviendo a la salud y se habla más y más de la medicina individualizada y de los estudios del DNA y haciéndole a cada uno un particular tratamiento. Pero todavía estamos con un sistema, no solo en este país, en todos los países, donde hay una inequidad infinita. Pero el proceso de entrega de servicios de salud se volvió muy complicado, porque hay más opciones terapéuticas, hay más gente involucrada en el cuidado de una sola persona, y entonces hay más descoordinación y más confusión. Hemos ensayado tantas cosas, y yo me aculpo por ser parte de todo eso también, porque yo soy economista de salud y dediqué toda mi vida a pensar en el financiamiento y en las políticas de salud. Y de pronto, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que se nos había olvidado detenernos y pensar en qué tipo de carro fue en el que nos montamos. Ensayamos cambios en el financiamiento, ensayamos sistemas de pago diferentes, ensayamos reforzar o fortalecer los recursos humanos, la infraestructura, ensayamos diseñar planes de beneficios, introducir el concepto del derecho de los pacientes, y ninguna de esas cosas arregló el problema fundamental. Arregló distintas cosas, pero todavía seguimos en el mismo carro. Entonces, de pronto lo que hay que preguntarse es que si tal vez tendremos que cambiar de carro. Dios mío. Se van a acordar de mí porque nunca pude aprender a mover esta máquina. Bueno, ya hablamos de esto, por qué los sistemas no son sostenibles, por qué estamos teniendo demandas y demandas mayores de tratamientos más complejos y más caros, pero voy a parar en esta lámina porque me parece que es bien importante. Y esta lámina que viene del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, muestra cómo las pérdidas en el producto económico del mundo, o sea, en la productividad, que se dan
debido a las enfermedades crónicas y no transmisibles. Estas rayitas que están ahí, que de pronto no ven desde tan lejos, no solamente están hablando de los países ricos, están hablando de los países pobres, de ingreso medio, de todos los países, y cómo está aumentando de manera muy importante las pérdidas de productividad y las pérdidas de generación de producto económico por estas enfermedades. Los empresarios fueron los que identificaron las enfermedades crónicas y las no transmisibles como la mayor amenaza para el crecimiento económico de los países. Dentro de esas enfermedades crónicas y no transmisibles hay dos que me llaman a mí la atención. Una es la enfermedad cardiovascular y la otra la salud mental. Si ustedes miren a eso y se ponen a pensar, esto es como algo que estaba escondido. Yo me tuve que poner a investigar mucho, a conocer mucho, porque yo dije, pero ¿cómo así? Salud mental es algo tan importante. Es gravísimo y gravísimo para las economías, gravísimo para la competitividad, gravísimo para el empleo y para el bienestar general de la gente. Entonces, 35% de las pérdidas de producto económico se deben a la salud mental. Bueno, pero entonces las enfermedades crónicas y no transmisibles que tienen tantas pérdidas para la sociedad, que ya les estaba contando, además me quedé ahí yo aún más pasmada cuando veo que un muy reciente estudio, con resultados preliminares en 5 ciudades de Colombia, muestra que la depresión moderada y severa costó al país 32 millones de días completos al año de empleo. 32 millones de días. O sea, se pierden al año en Colombia, solamente en 5 ciudades, debido a la enfermedad mental. Solamente la depresión moderada y severa, únicamente. O sea, enfermedad mental son muchas otras cosas, ¿no? Esto equivale a 3.74 billones de pesos. Entonces, estamos hablando de un problema muy importante, no solamente en salud, sino un problema económico grave. En Colombia, solamente el 14% de las personas con problemas de salud mental reciben algún servicio de salud. Y solamente 2% de las personas pueden ver a un psiquiatra. Entonces, imagínense, el problema es gigantesco, el problema tiene unas implicaciones económicas grandes, pero no tenemos un sistema que realmente esté haciendo mucho por esto. No somos los únicos, la mayoría de los países del mundo están teniendo ese problema y por eso los países desarrollados como que se despertaron a este punto y empezaron a hacer cosas interesantes. Hemos hablado ya de qué caracteriza el modelo actual, lo caracteriza más y mejores exámenes diagnósticos, han hecho que los clínicos más y más confíen en los resultados de los exámenes diagnósticos, pero cada vez menos y menos en la conversación entre el clínico y el paciente, pues porque no hay tiempo pues para hacer esto, y entonces la opción terapéutica adecuada es la que determina únicamente la ciencia. Pero esto es un carro que se le pone y se le pone y se le pone más gasolina y anda y anda y anda más rápido, pero ya de pronto perdimos la noción de para dónde realmente vamos. Y todos pensamos, no, pero es que el derecho a la salud es un derecho, todos tienen derecho a que les demos más tratamientos, más tecnologías, más atenciones, y todos, inclusive yo, todos nosotros queremos más. Pero nos ponemos a preguntarnos, ¿es eso a lo que tenemos derecho? Los pacientes tenemos que cambiar de mentalidad, nosotros los ciudadanos, porque nosotros le estamos dando una responsabilidad de manera infinita y quizás pidiéndoles a los médicos que hagan un milagro. Aquí estoy yo enfermo, por favor, cúreme, cámbiame, arrégleme, pero sin ninguna responsabilidad de nuestra parte, ¿no es cierto? Entonces, quizás esto del derecho a la salud se debe entender de una manera un poquito diferente. Hablaba de que teníamos una oportunidad histórica y sigo convencida que Colombia tiene una oportunidad histórica de demostrarle al mundo cómo sí se puede cumplir con el derecho a la salud, introduciendo cambios en el modelo de atención. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un sistema que se enfoque en la experiencia de servicio del paciente, donde el paciente o el individuo es el centro, no solo el paciente, el individuo. Pero algo importante es que todos los actores del sistema trabajen como socios
para encontrar una manera diferente de hacer las cosas y que de esta forma puedan los pacientes, las comunidades, los clínicos, los proveedores y diseñadores de política, cada uno con su experiencia diferente, trabajen juntos para crear una cultura de cambio. Esto quiere decir que todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos una responsabilidad importante en este proceso. Bueno, obviamente, ¿qué queremos con ese cambio? Queremos mejorar el estado de salud, queremos controlar los costos, queremos que la gente se adhiera a los tratamientos, que esté más satisfecha, etc. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener un abordaje sistémico. No es solamente un programita por allá, hacer un programita en Medellín y ya. No. Entonces, ¿qué es esto de un abordaje sistémico? Pues esto significa tener políticas sectoriales que tienen metas claras y explícitas, pero además de eso, que también tenga un sistema en el cual se pueda monitorear y evaluar con indicadores claros para realmente saber por dónde estamos. Y flexibilidad para corregir las diferentes medidas cuando no están funcionando. Pero si no existe una manera para evaluar y monitorear, pues no podemos corregir tampoco. ¿Qué es esto de un nuevo modelo que estamos hablando? ¿Qué podría cambiarse? Ay, Dios mío, a veces quisiera no tener que pasar esto. Muy bien, bueno, ¿qué queremos que cambie? Queremos que entonces los clínicos puedan diagnosticar la condición médica, técnica, pero que también entiendan las preferencias de cada paciente, lo cual es algo súper complejo. Entonces, nosotros como individuos y ciudadanos tenemos que ayudarle a los clínicos, darles la información, empoderarnos, es decir, responsabilizarnos de nuestra propia situación de salud. Esto ya es un concepto muy viejo, o sea, ya del decirle a los clínicos, por favor, escucha al paciente, que le va a estar contando, lo que le está diciendo es el diagnóstico. Entonces, estos son conceptos muy antiguos, pero que de pronto por montarnos en la carrera del carro que iba muy rápido, se nos olvidó. Pero los pacientes tenemos que cambiar nuestro rol. No es el rol de aquí vengo, hágame algo y cúreme y sálveme, sino tenemos que tener un rol de, pues el médico no tiene que ser solamente el que diga lo que me conviene. Yo tengo que también explicarle cuáles son mis preferencias, de qué manera quiero vivir, cómo me quiero morir, etcétera, para que entre los dos, de una manera compartida, puedan tomar una serie de decisiones sobre el cuidado de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Los pacientes nos tenemos que empoderar, tenemos que informarnos, tiene que haber más información que fluya de manera transparente y que haya más participación de los diferentes actores. Quiero que se acuerden un poquito después de esos principios, ¿no? De participación, de empoderamiento, de transparencia, de rendición de cuentas, que no puede existir si no hay transparencia. O sea, si no hay información que fluya de manera transparente, pues ¿cuál rendición de cuentas? No se puede hacer. Bueno, el paciente es el recurso menos aprovechado en los sistemas de salud. Pero para poderlo aprovechar, tienen que haber algunas cosas. Hay que darle acceso a la información, hay que pedirle que tenga un rol activo en las decisiones que sean compartidas y también tiene una responsabilidad. Entonces, el paciente tiene que rendir cuentas y para eso pues tienen que darle expectativas claras. ¿Qué va a pasar con su tratamiento? Que sea algo entendible y que sea la información absolutamente transparente. Entonces, los principales elementos de este nuevo enfoque, centrado en el paciente. Los servicios sean de valor tanto para quien los entrega como para los pacientes, porque los pacientes son los que viven con las consecuencias de los tratamientos que se les hacen. Los cuidados deben ser integrados y centrados en la atención primaria, que puede solucionar muchísimos de los problemas que están llegando a un nivel de mayor complejidad, costando más y obteniendo más tiempo y recursos del sistema. Debe ser basado en la evidencia. Entonces, para poderse basar en la evidencia, para saber si algo funciona o no, tiene que ser transparente, tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que haber un compromiso de intercambiar el conocimiento y aprender de los otros, que eso fue lo que de manera muy inteligente empezaron a hacer estos países desarrollados y empezaron a hacer cómo se intercambiaban, quién hace mejor tal cosa, por qué proceso es el que yo debo cambiar y qué podemos
aprender de los ingenieros industriales, por ejemplo, que nos pueden ayudar a mejorar los procesos. ¿Por qué en la aviación, por ejemplo, pueden medir el grado de coordinación entre las diferentes personas para que los vuelos salgan a tiempo? ¿Por qué no podemos hacer eso en salud? Perfectamente, se puede adaptar. ¿Por qué los ingenieros de sistemas que pueden hacer aplicaciones para los teléfonos móviles, para los computadores, etcétera, pueden hacer algoritmos de decisión? ¿Por qué no pueden ayudar a los pacientes a tener juegos, por ejemplo, que les ayuden a entender las posibilidades de sus tratamientos y poder entonces hacer decisiones más informadas? Entonces, todo eso se puede. Y no es pues un invento mío, sino que realmente ya está sucediendo desde hace varios años en muchos de los países europeos, en algunos países asiáticos y en Estados Unidos y Canadá. Esta lo pueden ver después un poco, pero aquí solamente para contarles que hay bastante en la literatura sobre esto de la participación de los pacientes. Y dice que la evidencia que está resultando es de que una vez que los pacientes están más involucrados en los cuidados de la salud, hay entonces mejores resultados de salud, hay costos menores que comparados con aquellos que no están involucrados. Hay muchos desafíos pues, para lograr un modelo de este tipo, el tiempo, la habilidad de comunicación, el entendimiento que existe entre los pacientes y los clínicos, y por eso hay que pensar entonces también en la medicina, la escuela de medicina, lo que aprenden los clínicos. No solamente me refería a los médicos, sino pues a todos los personales de salud. Cómo hablar con los pacientes, cómo hacerlos, cómo empujarnos para que nosotros nos volvamos más responsables y también hagamos realmente lo que nos están diciendo. Es un modelo participativo, sí se puede, pero hay que innovar, hay que realmente salirse un poquito del modelo que tenemos en la mente y pensar en que estamos en un momento histórico en el cual debemos como agarrar de todas las cosas que existen e inventarnos cosas nuevas. Por ejemplo, estos son pequeños ejemplos, hay cosas como la Sociedad de Medicina Participatoria, que esto es un modelo cooperativo de prestación que busca lograr la activa participación de los pacientes con los profesionales de la salud y con todos aquellos que cuidan de un paciente, o sea, los familiares, las enfermeras, o sea, todos los que estén involucrados en el proceso de entregar un servicio de salud. Y eso les suena a uno como chistoso, pero ¿cómo así? Si cada uno está en su cosa. No, pero es posible a través de este tipo de cosas que están sucediendo, que la gente se hable, se conecte y puedan solucionar los problemas de una manera compartida. Hay muchos de estos, ustedes pueden mirar después, varias de estas iniciativas alrededor del mundo con gente que ni siquiera vive en el mismo sitio, pero no importa, pues porque hoy en día electrónicamente uno puede comunicarse con cualquiera, puede discutir con otros, puede aprender de otros. Entonces en Colombia tenemos que hacer esto para empezar a poder juntar todas las magníficas mentes que hay en Colombia y la creatividad que hay en Colombia para que no esté cada uno en una región haciendo cosas diferentes y no puedan de una manera sistemática comunicarse y mejorar. Bueno, hay inclusive bibliotecas que están poniendo todas las discusiones sobre las incertidumbres de los tratamientos. Ahí está James Lind Alliance en el Reino Unido, donde los pacientes y los profesionales de la salud discuten sobre las 10 incertidumbres más importantes acerca de los tratamientos de algunas enfermedades. Entonces ahí conversan qué puede ser mejor y los pacientes se enteran un poco mejor. Y eso ha servido para establecer prioridades en salud. Bueno, quiero ahora darles unos ejemplos de unos modelos que llevan bastante tiempo haciéndose y que han sido evaluados de la manera más rigurosa. Muchos de ustedes están familiarizados con las Randomized Controlled Trials, o sea, con los ensayos aleatorios controlados, que a un grupo se le da una cosa y al otro grupo no se le da y luego se comparan. Y durante 25 años han demostrado consistentemente los resultados son muy positivos. El primero, el IPS, es
por su sigla en inglés, Individual Placement and Support, es un trabajo de soporte individualizado y ubicación laboral para personas con padecimientos de enfermedades mentales. Este modelo de atención piensa que a las personas con enfermedad mental no hay que ponerlas en un hospital y ponerles una camisa de fuerza y olvidarnos de ellos. No, que es absolutamente posible con un enfoque multidisciplinario y con un enfoque mucho más humano, más digno, el entender que toda persona lo que quiere hacer es trabajar, toda persona quiere ser un individuo productivo que puede contribuir al progreso y al crecimiento de un país. Entonces, ¿qué hace esto? No solamente le da los servicios que conocemos, los tradicionales, del profesional ayudando a la persona, pero además de eso, con la ayuda de otras personas involucradas de otras disciplinas, ayudan a las personas, si ellas quieren, a encontrar un trabajo de manera competitiva. O sea, no es como, ay, venga, usted lo llevo y ¿por qué no trabaja aquí en la ANDI? No, es que, ¿sabe qué? Yo he visto que en la ANDI están buscando personas con estas y estas y estas calificaciones. Y también en este otro lugar, en este otro lugar. A veces las personas ni siquiera quieren contar que tienen un problema de salud mental. Bueno, este programa ha obtenido unos resultados fantásticos. Este programa utiliza la tecnología de información, se han desarrollado aplicaciones para los teléfonos que ayudan a los pacientes con enfermedad mental, ayudan a las personas, por ejemplo, que tienen adicción, a controlar su adicción, y también, pues obviamente, de una manera sistemática, muy rigurosa, recogen una cantidad de datos, de información que han utilizado para evaluar. Esto algo tiene que tener de bueno, porque lo empezaron en un estado en Estados Unidos y muchos países empezaron a adoptarlo. Entonces ya hoy en día eso existe en Estados Unidos, en Canadá, en Hong Kong, en Australia, en Holanda, en Alemania, en el Reino Unido, en Suiza, en Nueva Zelanda, en Japón. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que el problema de la enfermedad mental es un problema gravísimo para el crecimiento económico y para la competitividad. En un mundo globalizado, eso es clave. Entonces, es algo que no es difícil, que no es algo traído de los cabellos, pero sí es algo innovativo. El sector privado ha apoyado modelos de atención de este tipo. Johnson & Johnson ha estado por muchos años apoyando este programa y expandiendo el programa a otros lugares del mundo. Los resultados los pueden ver acá y a mí me llamó mucho la atención esta frase que la voy a decir exactamente. Este es el profesor Robert Drake, que es uno de los psiquiatras más importantes en el mundo, y dice, el empleo es la intervención más efectiva que se conoce. Este médico dice, mire, el empleo es lo que acaba curando a las personas. Y dice, pero ¿cómo así? Este médico, este psiquiatra diciéndonos, hablándonos del empleo. Bueno, pues, ¿cómo me lo pudo demostrar? Me mostró los 22 ensayos aleatorios controlados que muestran que las personas, estas son las rayas negras que ustedes ven ahí, las personas que están en este modelo de atención consiguen empleo muchísimo más frecuentemente, que se quedan en el empleo, tienen mejores ingresos, tienen mejores resultados de salud y controlan su enfermedad crónica de una manera mucho mejor que aquellos que no están dentro de ese tipo de modelo de atención. Este es otro modelo bastante parecido, se llama, en inglés se llama Healthcare Delivery Science, es la ciencia de la entrega de servicios de salud. Esto empezó al darse cuenta en los años como 1990 que la geografía determinaba el tipo de servicios que la persona obtenía. Lo mismo nos pasa en Colombia. O sea, si me da un paro hoy, aquí de pronto es bien distinto de que si me da un paro en Quibdó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existen estas inequidades? ¿Qué es lo que hacen en Quibdó diferente de lo que pueden hacer aquí, que los resultados en salud sean distintos? Entonces empezaron a investigar los procesos. ¿Qué hay en los procesos que sea diferente en un lugar y en otro? ¿Y qué podemos aprender de aquel lugar donde el proceso hace que los resultados en salud sean muy buenos? Y con esta evidencia
y con este intercambio de conocimiento se montó todo este trabajo de un nuevo modelo de atención en el cual la gente tiene que estar totalmente responsabilizada de aprender unos de otros, y creció tanto que se convirtió en lo que ellos llaman el High Value Healthcare Collaborative, que es una cosa inmensa de diferentes sistemas de salud. Hay uno nacionalmente en Estados Unidos y ahora esto se empezó a expandir alrededor del mundo, donde todas estas clínicas y hospitales y demás están totalmente comprometidos a, de una manera totalmente transparente, mostrar los resultados de lo que ellos hacen. Entonces, de una manera muy transparente dicen, mire, nosotros tenemos esta mortalidad postoperatoria, nosotros nos pasa esto. Y los otros dicen, bueno, nosotros cambiamos los tiempos de atención quirúrgica y nos ha ido mejor de esta otra manera. Pero no solo se quedaron con eso, además decidieron empezar a aprender de países como la India, como el Perú, como, ya vi que me queda un poquitico tiempo, entonces, pero ellos empezaron a importar, digamos, las cosas muy buenas que funcionan en la India, donde hacen, por ejemplo, cirugía ocular, a un costo, pero como el de la tercera parte de lo que cuesta en Canadá y en Estados Unidos, con resultados en salud mucho mejores. Entonces, como, oiga, ¿qué es lo que ellos hacen que nosotros no sabemos hacer? ¿Cuál es el proceso? Los resultados, y muy aburrido lámina, rápidamente, digo que han obtenido algo bien importante, un 60% en reducción en la mortalidad postoperatoria. Eso es inmenso, solamente por escuchar mejor al paciente, hacer más decisiones compartidas, darle espacio al paciente para que diga que sí o que no quiere algo, pero más importante, midiendo los resultados y de manera absolutamente transparente, mostrarlos a otros para que haya un intercambio de conocimientos. ¿De qué está hablando todo esto? Dice que mejoraron la coordinación y el manejo de los pacientes, también ayudaron a los pacientes a tener un mejor manejo de las enfermedades no transmisibles y crónicas. Bueno, este último, quizá lo pueden ver ustedes en la presentación, esto es algo bien interesante, que es un servicio digital de salud mental para mejorar el comportamiento y bienestar general. Esto es una cosa inmensa que empezó en el año 2003 en el Reino Unido, que utiliza la tecnología que le ayuda a la gente que tiene problemas de enfermedad mental a tener un tratamiento. Hay médicos, hay psiquiatras ahí involucrados, pero además de eso aprenden de otra gente, o sea, gente que no quiere que sepan que es María Luisa Escobar, entonces yo escribo sin decir mi nombre, y tengo allá a Juan Pablo Uribe que me escribe y me cuenta que él tuvo tal y tal y otra experiencia y me ayuda. Entonces los pacientes se ayudan entre sí, les desarrollan también una serie de cuestionarios para que uno se autoevalúe, es decir, han empoderado a los pacientes y les han dado información de manera transparente y han hecho que ellos participen de su cuidado en salud. Tiene resultados fantásticos también. Hay 67% de tasa de adherencia a los medicamentos. Hay un 54% de recuperación en la terapia 1 a 1, porque hay de todo. O sea, también uno puede tener terapia con un psiquiatra y también puede hablar con las personas que tienen un problema parecido. También puede utilizar el arte para expresar qué es lo que está sucediendo. Un poco de cosas interesantes. Y muy importante también, ahorra el sistema 37.000 libras esterlinas por cada 100 miembros. Bueno, en conclusión, y para terminar, yo quiero volver al asunto del derecho a la salud. Hay unos principios en toda la literatura de derechos humanos y demás que hablan de qué es eso del derechos humanos. Si un proceso es participativo, tiene empoderamiento de los ciudadanos, es transparente, hay rendición de cuentas y mejora la dignidad humana, ese es un proceso que va acorde con los derechos humanos. Entonces, tal vez si aplicamos esos principios, los estamos hablando acá todo el tiempo, a la relación médico-paciente y al proceso de diseño e implementación de políticas en salud, de políticas públicas, estamos cumpliendo con el mandato del derecho a la salud. Por eso es que yo decía que cambiar el modelo de prestación
yo veo que es una vía muy importante y necesaria para cumplir con el derecho a la salud. Muchas gracias y perdón por los minutos que me demoré.